Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Continuamos con la conferencia 6, titulada La Confesión General de la Humanidad Caída, en el punto que trata que en el sacrificio humano y en el suicidio se manifiesta especialmente el espíritu de completa rebelión contra Dios. Y se pretende explicar los hechos más que acusar en este punto que vamos a tratar. Estamos en presencia de un enigma sombrío, lleno de horror y que no obstante es fácil de resolver. No hay mal completo ni error absoluto. No podría existir lo que fue simplemente malo o falso. Para que una cosa exista necesita lo menos las apariencias o un débil resto de verdad y de bien. Lo mismo sucede aquí. Como la religión, el sacrificio está fundado en la más íntima naturaleza del hombre. Sin embargo, no puede existir la humanidad como tampoco la religión sin sacrificio. Adorar a Dios con sangre, realizar con sangre el acto de la más santa elevación hacia el todo misericordioso, he ahí lo que es contra naturaleza y señal de una degeneración malsana. Si a pesar de eso los hombres en toda la tierra hacen que clame al cielo no solo la sangre de los animales, sino también su propia sangre, implorando misericordia, no necesitamos más testimonios para demostrar que es aquel hecho la expresión de una necesidad generalmente sentida. Será necesario demostrar a la humanidad todavía más detenidamente que el estado en que ahora vive es un estado contra naturaleza y que procediendo así ha pronunciado su sentencia de muerte. Pero los sacrificios humanos no son otra cosa que la firma escrita con sangre por la humanidad al pie de su condenación. Y esta frase lapidaria del Génesis: el día que comieres de este fruto morirás. Así, el relato de los antiguos, diciendo que primitivamente los hombres hacían sacrificios incruentos y que sólo cuando advirtieron que no podían aplacar a los dioses con ellos, los hicieron con derramamiento de sangre. Este relato encierra un sentido profundo y se apoya en una tradición verdadera. Los libros santos, esto es la Biblia, cuenta exactamente lo mismo a propósito del sacrificio de Abel y de Caín. En el sacrificio sangriento existe la confesión que el hombre pecador que lo ofrece da él mismo su sangre a Dios y merece la muerte. Mas, para hacer esa confesión, necesitaba una abnegación completa de sí mismo, y eso es lo que el hombre caído no podía hacer. Así fue como después de la caída, cual si viviera siempre en la mejor paz con Dios, y no como si hubiese emprendido con él una guerra a muerte, siguió ofreciendo el sacrificio pacífico que sólo podía ofrecer en el estado de inocencia. Pero no fue agradable al Señor ese sacrificio de inflexible arrogancia e hizo sentir a la humanidad las consecuencias no de la cólera divina, sino de sus propias rebeliones, que ella negaba sin expiarlas.
Entonces fue cuando, llena de confusión, aunque rebelde siempre, reconoció lo que no podía ya ocultar. Pero imitó de nuevo a Caín, su modelo, y procuró anegar en la sangre de hombres extraños y en la de sus hermanos mismos su propia sentencia de muerte. Fue un nuevo crimen. Así, una mala acción, si no se le pone coto, produce nuevos crímenes cada día. Solo forzados por la necesidad, confesaron los hombres la cólera de Dios, pero dejando subsistir la causa que la había provocado. Esto es el espíritu de insubordinación y de glorificación personal. Y esta mala semilla produjo un nuevo fruto envenenado: los sacrificios humanos. No podían negar que habían merecido perder la vida, pero encontraban duro reconocer que no tenían el derecho de sacrificarla. Realmente se oponía a ello la palabra de Dios. No eres dueño de la vida, ni de la tuya, ni de la ajena. El hombre no quiso admitirlo. Él, que lo había hecho todo para llegar a ser igual a Dios, porque habría necesitado deshacer lo hecho y estaba muy lejos de abrigar aquellas disposiciones. Quien cree ser como un Dios, cree también tener derecho de vida y muerte. El suicidio practica la más abusiva o el más abusivo de los derechos de disponer de sí mismo, y el desprecio de la vida y de la sangre ajenas están por esa razón fundados en la naturaleza del paganismo, es decir, en la completa rebelión contra Dios. Entonces el paganismo tiene como piedra fundamental el desprecio de la vida y de la sangre ajena, y también la práctica abusiva de disponer de sí mismo. Por eso, concluye Weiss, decíamos que renunciar a los sacrificios humanos equivalía a la supresión del paganismo. Y esto nos lleva a hablar en el punto siguiente de la significación de los sacrificios de animales. Entonces, a pesar de eso, hay una verdad incontestable en el fondo de esos crímenes horribles. Por el pecado, el hombre comprometió su vida y solamente puede conservarla cuando es aceptada otra vida en cambio de la suya. Y como la vida está en la sangre, en esta tienen sus raíces el castigo y la expiación. Sin efusión de sangre no puede haber remisión del pecado. Pero el hombre no es dueño de su vida, debiendo tener en cuenta además que no puede libertarse de la maldición por la sangre y la vida humanas, afectadas también de maldición. Por esto, Dios le prohibió al hombre derramar la sangre humana y le dio al mismo tiempo, piadoso con él, pleno poder para ofrecer como expiación la sangre de los animales en vez de la suya propia. Abel fue quien ofreció con sangre de animales el más antiguo sacrificio que habla la historia. Y Dios miró con ojos benignos a Abel y su sacrificio. No porque diese valor al don en sí mismo, sino porque veía en él la confesión de su falta y un acto de obediencia a sus prescripciones. El mundo jamás perdió ese recuerdo y en todas partes encontramos sacrificios de animales. Aún en el paganismo, los sacrificios humanos vienen después de ellos. Y esto es una señal consoladora que el error y la inhumanidad jamás pueden triunfar por completo. Al fin, la primitiva conciencia de las verdades religiosas y el recuerdo de lo que se había escuchado y creído en mejores días acabaron por manifestarse, explicándose de ese modo cómo pudo creer la humanidad que había para ella un auxilio en la sangre de los animales. ¿Cómo pudo surgir en su espíritu la idea que fuese eficaz para ella la sangre de los animales? Se pregunta Weiss. Solo hay una manera de explicar esa sombría costumbre religiosa.
Quien niegue esa explicación jamás comprenderá cómo la humanidad entera podía hacer expiar sus pecados por la sangre de los animales. Y esto es la profunda doctrina de la representación. En todas partes y siempre que se sacrifica a animales, encontramos la opinión que sustituyen a los hombres, que deberían ser las víctimas propiamente dichas. Por eso, entre los judíos, el pecador que hacía el sacrificio ponía las manos en la cabeza del animal ante el altar y confesaba así sus pecados. De ese modo, transmitía su propio pecado al animal destinado al sacrificio y se lo imponía en su cabeza. No se podía expresar más claramente la representación. Desde aquel momento el animal era su segundo yo pecador. Temiendo la muerte, le reemplazaba ante el altar, considerado como la imagen de Dios. El pecador sacrificante debía experimentar un sentimiento de compasión cuando él mismo cortaba el cuello del animal que le sustituía, haciendo así, de ese modo simbólico en sí mismo, el acto del sacrificio. La misma representación encontramos entre los egipcios, siendo notable que pronunciaban una fórmula de maldición sobre la cabeza del animal cuando la separaban del cuerpo. Había otra práctica aún más expresiva que consistía en imprimir a la víctima designada un sello enrojecido al fuego o una marca, representando a un hombre de rodillas con las manos atadas y en actitud de recibir el golpe mortal. Los griegos tenían el mismo modo de pensar, como lo demuestra el sacrificio de Ifigenia, en vez de la que fue inmolada en su lugar una corza. Verdad es que más tarde se amortiguó la idea que los animales debían sustituir al hombre en los sacrificios, pero lo cierto es que en algún tiempo existió, originando la imitación de los sacrificios de animales. No bastaría, sin embargo, eso para explicar el sacrificio de un animal en vez del pecador. Fácil es comprender que en sí mismo no solo carece de valor el tal sacrificio, sino que tampoco tiene sentido a menos de relacionarlo con una expresa disposición divina. El hombre no pudo solo por sí llegar a tales prácticas y menos podría pensar que de ellas dependiese su salvación si Dios no lo hubiese ordenado así. Platón nos dice, son los dioses quienes deben de haber establecido los usos sagrados y los sacrificios. En ninguna parte se expresa tan claramente como en el libro de la muerte de los egipcios la idea que los sacrificios no tienen valor, a menos que los ordene y le dé importancia Dios mismo. Allí se dice que el sacrificio se ofrece al santo por excelencia, al Señor que creó la tierra, al Señor de los holocaustos y de los sacrificios sangrientos. Pero es verdaderamente curioso que aquel a quien se ofrece el sacrificio es también designado como su propio sacerdote, como el que ofrece en su propia persona el sacrificio de los pecados por el pecador. Este pasaje es uno de los más importantes para comprender bien la naturaleza de los antiguos sacrificios, aunque está claro que en él se quita a los mismos, a los sacrificios de los animales, su valor propio o independiente. Por tal, es imposible que la sangre de los animales borre los pecados del hombre. ¿Qué relación hay entre el animal y nuestras faltas, ni entre nosotros y el animal inofensivo? Doy algo de lo que poseo, que he comprado para aplacar a Dios con un sacrificio, y es todo lo que puedo hacer. Procediendo así, reconozco mi falta delante de Dios, pero no queda por este procedimiento la falta borrada. Confieso únicamente que merezco la pérdida de mi sangre y de mi vida, pero no doy por ellas plena y entera satisfacción. Hago lo que puedo, por poco que sea, y manifiesto así que solo Dios me puede exonerar del pecado,
que si quiere ser aplacado con sangre debe hacer el mismo de sacerdote sacrificador y celebrar el mismo el sacrificio, de suerte que solo Él puede hacer nuestra reconciliación. Pero, como no puedo ofrecer más que la expresión de mi buena voluntad, no puedo tener la satisfacción de haber hecho algo en expiación de mi falta, en el caso que Dios mismo haya ordenado esa compensación, o que la haya por lo menos aceptado en gracia, y supla Él lo que a mí me es imposible. En una palabra, a menos que Él mismo desempeñe la función de sacerdote, y que cuanto hagamos aquí abajo en el sacrificio, solamente lo hagamos en su nombre. Hay pues en esta cuestión, acota Weiss, la más oscura y horrible que existe, del sacrificio sangriento, que todas las religiones observaron escrupulosamente una cuádruple confesión. Entonces, en esta cuestión hay una cuádruple confesión. La primera es que la humanidad tiene una culpa que solo puede expiar con su propia sangre y su propia vida. La segunda confesión es que si se ha de encontrar gracia, si ha de vivir, debe ser derramada una sangre ajena e inocente en representación de la suya. La tercera confesión es que hasta la consumación de ese completo sacrificio, la humanidad debe siempre confesar que mereció perder la vida y que solo con sangre inocente puede rescatarla. Y por último, la cuarta confesión, que solo Dios puede consumar el sacrificio que debe un día expiar completamente la falta del hombre. Dios mismo debe ser su propio sacerdote. Dios mismo debe ser víctima. Dios mismo debe borrar la falta de los hombres con sangre. Únicamente así puede ser aplacado Dios y salvado el hombre. Prometeo expiará hasta que un Dios tome a su cargo voluntariamente sus sufrimientos y hasta que un inmortal muera por él. Tal es la idea del sacrificio sangriento. Vemos esa convicción especialmente representada entre los pueblos donde los sacrificios humanos estaban más en uso, entre los mexicanos y sus afines de raza y de religión, los chibchas de Nueva Granada. Según su manera de ver, el desgraciado que estaba destinado al sacrificio hacía las veces de la divinidad. Llevaba durante un año sus insignias, se le rendían exactamente los honores de la adoración que de ordinario se rendían a los dioses, se prosternaban ante él y se les honraba con todos los signos de la adoración y del culto divino. Leemos también en las actas del martirio de las santas Perpetua y Felicitas que se quería conducir a la muerte a los hombres vestidos como sacerdotes de Saturno y a las mujeres como sacerdotisas de Ceres. Todo esto procedía de la idea que solo Dios puede liberar por la sangre al mundo de la maldición a que fue. Y proseguimos con este difícil tema, también explicado por Weiss, en el siguiente punto donde Weiss nos va a ilustrar de dónde proviene la inclinación del género humano a derramar la sangre. Es verdaderamente difícil que los pueblos hayan tenido nociones claras en este punto, pero no obstante esto jamás pudieron borrar esa idea de su espíritu. De otro modo sería imposible comprender la tenacidad con que se aferraban a sacrificios que exigían de ellos abnegaciones tan penosas. La necesidad del sacrificio debía de estar profundamente arraigada en los hombres para que se sometiesen a prescripciones tan minuciosas y embrolladas como lo eran. Por ejemplo, las concernientes a los solemnes sacrificios de caballos entre los indios. El sacrificio duraba un año y comprendía 1.000.000 de víctimas. 1.000.000 de víctimas. Se celebraba con ceremonias tan numerosas, tan mezquinas, tan enojosas,
que era indispensable compensar de nuevo cuando una de ellas era omitida. Y no obstante esto se ofrecía. En la ley religiosa persa, los fieles ordinarios se obligaban a sacrificar hasta 1000 animales, en expiación de ciertos pecados. Pero los héroes y príncipes se comprometen a sacrificar hasta 10.000. En Jerusalén, Salomón celebró la dedicación del templo que había edificado, derramando la sangre de más de 140.000 víctimas. En Roma, cuando subió al trono Calígula, procuró hacerse propicio al cielo inmolando 160.000 víctimas. Los romanos, especialmente Augusto y Marco Aurelio, multiplicaron tanto los sacrificios que varios emperadores como Nerva, por ejemplo, trataron de restringirlos, temiendo por el erario, pero fue inútil. Con relación a eso, fueron una bagatela aquellos hecatombes de Grecia que se componían de 12 a 99 toros, cifra a que llegaban los héroes de Homero. Las manchas de sangre que en pos de sí deja el rey del desierto al retirar su botín señalan al cazador que le persigue la ruta que lleva el fiero raptor. También hacen falta largas investigaciones para conocer lo que siguió la humanidad a través de la historia. Torrentes de sangre la indican, pero es difícil y hasta imposible saber si fue derramada más sangre por la mortífera arma que blandió el odio o por la cuchilla del crucificador. Millones de valiosos animales, millones de esclavos y de gladiadores en la plenitud de la fuerza, y en muchos casos los más queridos individuos de la familia, debían entregar su propia vida. Se necesitaban precisamente los mejores animales, los más vigorosos luchadores, los hombres más nobles, los jóvenes de más ilustre nacimiento, los primogénitos, los hijos únicos y queridos, como en Meroe y en Noruega. Se necesitaban doncellas de sangre real, como Ingenia, como la doncella de Mesina, como las 3 hijas de Erectea. Y esas víctimas humanas marchan a la muerte gozosas y sonrientes, adornadas con coronas y engalanadas con vestiduras nupciales al son de trompeta y de flautas. Sus madres las felicitan por haber sido escogidas para tal suerte y las abrazan con ternura mezclada de orgullo. Y Weiss pregunta, ¿qué corazón no se conmovería de lástima en presencia de tales escenas? En otro sitio, un pobre diablo que de ordinario es en la vida pública senador o cónsul, desciende a una fosa sombría que cubren con una plancha agujereada. ¿Qué tratan de hacer? ¿Enterrarlo vivo? No, quieren bañarlo en sangre. Al efecto, inmolan toros y carneros, de tal suerte que la sangre caiga sobre él en forma de lluvia. Después sale, dándole la sangre desagradable aspecto. Las turbas le rodean, le besan los vestidos y las manos, como si fuese una persona sagrada. Ha sufrido la ceremonia horrible del crióbolo o del tauróbolo, la más santa que el paganismo haya conocido. De más está decir, como una digresión, que todas estas horripilantes descripciones, Weiss, como es su costumbre, las atestigua con citas al pie, que en esta nota en particular suman más de 20, o sea que todo lo que dice está documentado por documentos antiguos. En el caso del crióbolo o del tauróbolo, la cita es de la Ilíada 6.93, Odisea 3.8. Entonces, todo el pensamiento de la humanidad antigua estaba concentrado en la sangre. Cuanto más querido era el animal, más eficaz era la expiación. Y fue una convicción general desde las Indias hasta el país de los celtas que nada igualaba a la fuerte y duradera eficacia de la sangre humana. Y aunque no se hubiese
de ser derramada hasta la última gota, debía sin embargo serlo en parte. Bien se cortaban una falange del dedo, bien se desgarraban la piel y la carne con lesnas afiladas, y daban su sangre a los dioses en la medida suficiente para no comprometer la vida. Y entonces empieza a concluir Weiss diciendo: sí, debemos rendir a la humanidad no redimida el testimonio que pagó cara y amargamente, con sacrificios de dinero y de bienes, de sudor y de sangre, el derecho de decir a la posteridad que tenía conciencia de su pecado. La sangre de Abel clamaba venganza del cielo. La sangre de Abel muerto por Caín clamaba venganza al cielo. Aquellos torrentes de sangre humana, aquellos mares de sangre de animales que debieron dar su vida en vez de darla a su dueño, también debemos considerarlo como testimonio clamando venganza al cielo. Testimonio mediante la cual la humanidad confesó su culpa y pidió misericordia. Si se tratara de palabras, no hay duda en que ella negó ser criminal. Pero, ¿quién da fe a las palabras? En la generalidad de los hombres, la lengua solo sirve para ocultar lo que hay en el fondo del corazón. Solamente los actos nos permiten conjeturar algo seguro respecto a los verdaderos sentimientos del hombre. Y concluye Weiss: sí, aquella efusión de sangre es en la humanidad una confesión que ha pecado, confesión que nos dispensa fácilmente de cualquier otra. Y para terminar esta compleja y dura conferencia, que habla de un tema que normalmente no se habla con seriedad, el padre Weiss dice y define el sacerdocio como mediador. Donde quiera que encontremos un sacrificio sangriento o la compensación de ese sacrificio, debemos considerarlo como una confesión que el género humano hace a la faz del cielo y de la tierra. Que haga esa confesión con arrepentimiento o con arrogancia, con pleno conocimiento de causa o como soñando, poco importa. Con ella dice su alejamiento de Dios, se reconoce como causa de su pecado, y que en su rebelión contra el Señor de la vida y de la muerte, pasó de la vida a la muerte. Un punto en que los pueblos están de acuerdo, como en pocos, es que en los sacrificios deben ser llamados la confesión general de la humanidad caída. Entonces, un punto en el cual todos los pueblos están de acuerdo es que en los sacrificios deben ser llamados los sacrificios deben ser llamados la confesión general de la humanidad caída. Esta confesión se descubre en toda la vida privada y pública de los antiguos. Quien cometió un crimen teme el castigo de los dioses. Quien desea alejar de sí una desgracia, conjurar la muerte a fin que no tienda su brazo raptor hacia su casa, se dirige apresurado a los altares y confiesa en la sangre de la víctima delante de todos que es pecador. Una fiesta en la antigüedad no habría sido tal fiesta de no comenzar por sangre, es decir, por una solemne confesión de la culpabilidad general. Solo entonces los paganos creían poder entregarse al júbilo. Cuando el pueblo se reúne para deliberar acerca de su felicidad o de su desgracia, cuando el ejército deja el suelo de la patria querida para detener en su marcha al perturbador de la paz, cuando toma posesión de su cargo aquel a quien los ciudadanos confiaban lo más precioso que tenían, los destinos de la patria, su primer pensamiento era siempre hacer la confesión de sus pecados, derramando sangre y conciliarse el favor de la divinidad. Por inflexible que su orgullo sea, saben a lo menos que,
cuando necesitan de la protección del cielo, tienen que empezar por humillarse ante Él. Jamás lo confesaron con palabras, pero de hecho con sus actos confesaron que el hombre, una vez caído, no se atreve a presentarse delante de Dios, sino es llevando en los labios la confesión de su falta, cualesquiera que sean las peticiones que le haga. También por esta razón y a pesar de todas las prevaricaciones, que no le ha rechazado jamás Dios enteramente. Entonces repetimos, jamás lo confesaron con palabras, pero de hecho con sus actos confesaron que el hombre, una vez caído, no se atreve a presentarse delante de Dios, sino es llevando en los labios la confesión de su falta, cualquiera que sean las peticiones que le haga. También por esta razón y a pesar de todas las prevaricaciones, no le ha rechazado Dios jamás enteramente. Lo más duro que en la tierra conocemos es el diamante. Resiste al fuego, desafía el martillo, mella el corte del acero. Únicamente en la sangre, dicen los antiguos, pierde su fuerza inflexible. Lo más duro que hay para nosotros es el yugo a que estamos sujetos como hijos de Adán, desde que nacemos hasta la hora de la muerte. Es la conciencia de la propia falta, es el temor a la poderosa cólera del Dios justo ofendido. Ningún acero corta sus cadenas, ningún luego las funde, porque son más fuertes que el hierro, más duras que el diamante. Una sola cosa las ablanda y nos libera. Esto es la confesión de nuestra propia culpa, la fe en la sangre redentora, la única que borra el pecado, la sangre de aquel de quien se dijo. Esto es de nuestro Señor Jesucristo. Él rompió con su sangre y en su sangre la dura cadena de la maldición. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.